Argel Gómez es maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM, especialista en políticas culturales y gestión cultural por la UAM Iztapalapa y diseñador gráfico por la UAM Azcapotzalco. De 2018 a la actualidad, es responsable del programa de grandes festivales del gobierno de la Ciudad de México, que ha programado cientos de conciertos gratuitos. También ha producido eventos culturales como la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, la Ofrenda Monumental del Zócalo, el Desfile de Día de Muertos y espectáculos de videomapping para millones de espectadores. Ha colaborado y dirigido distintos centros culturales en la Ciudad de México, principalmente orientados en la formación artística de jóvenes. Es autor del libro La fuerza de la razón, los estudiantes contra el neoliberalismo, y ha publicado diversos ensayos y artículos sobre historia y vida cultural de México. Actualmente es subsecretario de Cultura de la Ciudad de México. Pues aquí estamos con nuestro gran invitado de hoy, Argel Gómez. Muchas gracias, Argel. A ti, John, por la invitación. Un privilegio, y como ya vieron ahí en la semblanza, Argel es un gran universitario, en primer lugar, de la UNAM, y promotor cultural, y tiene muchos años en un cargo que muchas responsabilidades muy claves aquí en la Ciudad de México, con alcance nacional, alrededor del tema de la cultura. Y esto de la cultura es uno de los asuntos que más te mueve, ¿verdad, Argel? ¿Por qué? ¿Por qué te comprometes con eso de la cultura? ¿Y qué es la cultura, para empezar? Bueno, hay muchas definiciones de cultura. Hay una muy linda que es pensarla como el pegamento de la sociedad, eso que nos integra, que hace que se pueda tener desde una lengua hasta unas prácticas, costumbres, una visión colectiva. Entonces, la cultura tiene muchísimas manifestaciones y lo que hemos visto en México, yo creo que a partir del 2018 a la fecha, es un cambio cultural muy profundo. Estamos viendo que se expande una cultura democrática, plural, nacionalista, que reivindica la cultura popular, esa que se cuece desde abajo y que reivindica además la cultura de los pueblos originarios. Y también una cultura, John, muy importante que rechaza, repudia el clasismo, el racismo, el machismo, expresiones que también son culturales, pero con antivalores, y que entonces tenemos hoy día en expansión una visión del mundo que critica esas formas de discriminación. Y después también una cultura que hace la crítica a valores que se expandieron mucho durante el neoliberalismo, que es una visión individualista, muy egoísta, de la competencia, de la meritocracia. Entonces, bueno, estamos viendo en los últimos años en nuestro país que los cambios políticos han influido mucho en la expansión de una cultura democrática, diversa, pero que además en esencia se contrapone a una cultura que se enraizó mucho durante décadas en nuestro país, desde los 80, y que llevó a una degradación social. Esta cultura de la resistencia, la participación de la colectividad no se inventó en 2018. Se logró canalizar una tradición histórica del pueblo mexicano, ¿no? Claro. Desde la revolución, los movimientos campesinos, obreros, México tenía una larga historia de una cultura de participación y de la resistencia, incluso único en el mundo, me atrevo a decir. No sé si estás de acuerdo, lo comparas con algunos otros países, no tienen esa misma historia tan rica. Sí, esta cultura democrática y progresista de izquierda tiene una larguísima tradición en México. Yo creo que evidentemente desde la misma cosmovisión de Mesoamérica ya hay muchos valores ahí en donde se coloca en el centro una visión colectiva, comunitaria, por el bien común, por encima de la persona o del individuo. Esos son valores que vienen desde los pueblos mesoamericanos. Después sí, tenemos una larguísima historia fecunda,
en donde siempre se encontraron en disputa estas dos grandes visiones culturales y que en ocasiones tienen una expresión política, ¿no? Donde se dan confrontaciones fuertes, obviamente la Reforma con los liberales del siglo XIX, que además interesante porque fundan de alguna manera lo que conocemos como patria, ¿no? Ellos exploran, bueno, qué es propio de la mexicanidad, ¿no? ¿Qué es eso? Y entonces empiezan a identificar justamente expresiones que se dan por este mestizaje de la colonia y la tradición indígena. Después ya en el siglo XX creo que hay momentos claves, ¿no? de impulso de esta cultura fraterna, solidaria, que no, pues que hace frente a un Estado muy autoritario. Entonces creo que el movimiento estudiantil destaca. En el 68, sin duda, que además tiene una confluencia global y México es pues muy reconocido por ese movimiento juvenil que lo cuestionó todo, desde las estructuras políticas hasta cuestiones personales, familiares, es decir, una generación de ruptura. Y creo que vale la pena en esta así revisión como de grandes momentos de expansión de esta cultura democrática, el movimiento del CEU en la UNAM, porque es el primer movimiento que se levanta frente a las políticas neoliberales, que fueron muy agresivas, en especial en ámbitos como la educación. Bueno, pues se pretendía privatizar. Entonces los estudiantes se levantan en el 86, 87, en un momento de quiebre, porque ahí el movimiento estudiantil plantea lo que hoy es una raíz muy importante de la 4T, que son los derechos sociales. La educación concebida como un derecho social que entonces el Estado debe proveer de forma gratuita frente a esta hondanada muy fuerte neoliberal, en donde, bueno, pues se ve las formas de manera individual, que si no cuesta no vale, que debe, para que haya calidad tiene que estar una cuestión económica de por medio y la meritocracia, ¿no? También una rivalidad y una competencia que, bueno, desafortunadamente avanzó, por ejemplo, entre los docentes en la universidad, ¿no? Pues de ahí viene la misma presidenta de la República, ¿no? Así es. Ella misma participó en ese momento del CEU y viene aquí de la UNAM y por supuesto que ese espíritu de lucha por la universidad pública, gratuita y laica es hoy muy vigente dentro y fuera de la universidad. Vamos a hablar de ese tema más, pero quiero terminar, redondear el asunto histórico, porque también hay otra realidad, que es una cultura política corrupta, clientelar, corporativa. Después de la Revolución Mexicana, el PRI, o el régimen priista, el partido de Estado, para no decir un partido, sino una época histórica, realmente moldeó la manera en que entendemos la política. Y esto es algo que no se va tan fácilmente, ¿no? Los cambios culturales luego son los más difíciles de hacer, ¿no? Porque puedes ganar una elección, de repente hay un presidente, luego otro, de un día para otro se cambian las cosas. Económicamente también haces una reforma económica, un nuevo impuesto, un nuevo arancel y de un día para otro las cosas cambian, pero no puedes cambiar la cultura por decreto, ¿no? Entonces, es un proceso donde tú has estado trabajando y cuáles son las maneras de hacer ese cambio, de realmente fortalecer la cultura democrática. Bueno, creo que es interesante recordar que la Revolución Mexicana tuvo un impacto cultural muy profundo. Surge un movimiento artístico muy potente, conocido en el mundo, es el movimiento muralista, pero no solo, también en la música, en las artes plásticas, en la danza, en el teatro.
surge un nacionalismo que de alguna manera responde a ese pueblo que hizo la revolución, donde el protagonista fue el campesino, y entonces en los murales aparecen esos protagonistas de la revolución pintados en grandes paredes para ser visto por el pueblo. Entonces no es un movimiento mercantilista. Es muy valioso el periodo posrevolucionario. Es nacionalista en un sentido, además, que es importante matizarlo hoy en día. No es como el nacionalismo de Trump, porque no proviene de un país imperial con pretensiones hegemónicas, sino de un país pues que lucha por su soberanía, por su propia identidad. Entonces hay un orgullo de lo propio. Eso ocurre en los primeros años después de la Revolución, y aquello va derivando con el paso del tiempo, efectivamente, en un estado autoritario, corporativo, que le corta las alas a ese gran impulso transformador. Son los estudiantes, pero no solo, antes los médicos, también los ferrocarrileros, que luchan por libertades democráticas. Y esa cultura de la posrevolución empieza a entrar en un estado de marginación, de persecución. Empieza a haber un arte oficial, a haber persecución a la disidencia intelectual, política, evidentemente. Y va a ser, pues, hasta los años 80, en donde se empiezan a abrir poco a poco los cauces democráticos. Resultado pues, de muchas luchas, mucho sufrimiento, cárcel de dirigentes políticos y sociales. Y por eso creo que en el quiebre de ese estado autoritario hacia el neoliberalismo, la historia de México es muy particular, porque se da con un consenso que crean intelectuales, además, que juegan un papel importante, como Krause, como Octavio Paz, como Aguilar Camín. Son intelectuales que dan una traducción nacional, o sea, en códigos propios de México, al discurso neoliberal que viene de países centrales, y que aquí empieza a hacer profundos cambios. Realmente la cultura de izquierda pues vivió una época muy larga de resistencia. Y las nuevas generaciones tienen una visión distinta, ¿no? O sea, estamos viviendo una nueva revolución cultural. Yo estoy convencido, no sé si comparado con los 60, no, porque hay distancias muy amplias, pero se están innovando muchos conceptos, muchas formas, para bien y para mal, ¿no? Está el tema de la infiltración de muchos valores de los Estados Unidos, más capitalistas, individualistas. Estas plataformas son controladas todos por los Estados Unidos u otros países del norte. Pero por otro lado también nos ha conectado. La conciencia que tenemos hoy en México sobre lo que está pasando en Gaza, por ejemplo, es fenomenal. Jamás, ni en los 60 la gente no se enteraba tan rápido y tan visualmente de las atrocidades en otros lados. Entonces, no sé cómo estás viendo esta nueva revolución cultural de los jóvenes de hoy. Hay varios aspectos muy importantes. Creo que lo primero es el orgullo nacional, ¿no? O sea, y frente al deterioro, además de los Estados Unidos, en muchos aspectos, creo que sí hay una sensación generalizada de que México tiene mucho que aportar, que tiene muchos valores, que tiene mucha historia. Ese es otro aspecto que yo pongo énfasis. Ahora hay mucho más interés, y entre los jóvenes, de conocer la historia. El neoliberalismo sí le apostó a una desmemoria. Claro. Se decía, bueno, siglo XXI, pues aquellas viejas historias del siglo XX poco sirven para entender el mundo actual, globalizado, en fin. Entonces,
ahora es especialmente notable el interés por la historia, volverla a discutir. Cada generación tiene además el derecho, incluso la obligación de voltear atrás y cuestionarle y hacerle preguntas al pasado y decir, bueno, a ver cómo llegamos hasta acá. Creo que ese orgullo y ganas de conocer de lo nacional, de lo propio, por supuesto la herencia indígena, que es muy potente, pero también hay algo que entre los jóvenes creo que es notable, que es el movimiento feminista y también una relación distinta frente a las diversidades sexuales, de género. O sea, vemos una generación mucho más abierta, progresista, incluyente, que sí repudia la discriminación, ¿no? Y en el tema especialmente de las mujeres, bueno, pues es un movimiento social muy potente. Efectivamente, y en el mundo entero, pero particularmente en América Latina, y dentro de América Latina, particularmente en México, creo que sí estamos, si se vale usar la palabra vanguardia todavía, en la punta de esta transformación cultural y de liderazgo político feminista desde México. Y claro, por las y los intelectuales, pero sobre todo por lo que pasa a nivel de calle, los 8 de marzo mexicanos, yo creo que nadie lo tiene, ¿no? Así es. Así es. Bueno, creo que ahora el segundo piso, como se le llama al gobierno de Claudia, pues solo se entiende también gracias al empuje de las mujeres en nuestro país. Un movimiento muy diverso que tiene muchas manifestaciones, que incluso en el arte, por ejemplo, es reflejo inmediatamente, ¿no? Cuando hay un movimiento muy vital, pues empieza a tener expresiones artísticas que le dan banderas, identidad propia. No puedo dejar de pensar en Canción Sin Miedo de Vivir Quintán, por ejemplo, que es un himno mundial actualmente, que bueno, se escribe y se estrena en el Zócalo, con un Zócalo lleno, en el concierto de Mon Laferte y Anita Tijoux. Entonces, bueno, son momentos que van construyendo símbolos y referentes culturales de este gran movimiento feminista. Muchas gracias, Argel. Te voy a interrumpir un segundito, pedir a nuestra audiencia paciencia de un ratito aquí de unos anuncios propios de TV UNAM. Y ahorita regresamos para continuar con este diálogo muy importante con el subsecretario de grandes festivales aquí en la Ciudad de México, de la Secretaría de Cultura, Argel Gómez. No se vayan. Continuamos aquí con Argel Gómez, con Cheiro. Gracias a nuestra audiencia, gracias Argel por estar acá. ¿Recuerdas tus tiempos de estudiante de la UNAM? ¿Dónde estudiaste? Yo en el CCH Sur. Sur. Sí, como la presidenta. Exactamente. Ajá. Y después estudié la licenciatura en la UAM, pero el posgrado, la maestría, aquí en la UNAM regresé, en estudios latinoamericanos. ¿Y recuerdas tus tiempos en el CCH Sur? Sí. ¿Qué te despierta esos recuerdos? Bueno, es una experiencia vital fantástica, ¿no? Una escuela muy grande, popular, con muchas libertades en los diálogos con los maestros. El CCH se fundó con muchos maestros y maestras progresistas que incluso habían venido del 68. Entonces, pues grandes profesores. Y después, pues el movimiento del CEU, del 91-92, que me tocó vivir, contra la intención de aumentar las cuotas por el rector Sarucán. Entonces, bueno, fue una experiencia colectiva muy linda y que además salimos victoriosos. Y el rector terminó frente a la fuerza del movimiento, pues retirando la propuesta de imponer cuotas en la Universidad Nacional. ¿Y esa experiencia personal, universitario, político, te impulsó para tu carrera política? Pues, o sea, personalmente sentiste que fue un momento formativo, pues, para ti en eso. Sí, todos los estudiantes que participamos o hemos participado en algún movimiento estudiantil nos forma políticamente y además genera
yo creo que para la gran mayoría un compromiso político para toda la vida, con la intención de cambiar las cosas, de criticar el estado de las cosas mismas. Entonces sí es una experiencia tan vital que pues te marca toda la vida. Y en el ámbito cultural pues también, porque los movimientos pues traen consigo muchas expresiones de carácter cultural. De hecho, los grandes conciertos que se organizan en la Ciudad de México tienen su origen en el movimiento del CEU. Son los primeros conciertos masivos que se organizan de forma autogestiva, sin permiso, por el propio movimiento ¿Y estudiantil. desde ese momento estabas metido en la organización o todavía no? Sí, claro. Ahí aprendiste el Aprendí oficio. a producir, sí, los grandes conciertos. ¿Y cuántos grandes conciertos masivos has organizado en estos, desde 18 hasta la fecha estás en el mismo cargo? Sí. ¿No? Son ya 8 años casi. ¿Cuántos conciertos has organizado así de los grandotes en el Zócalo? No, bueno, pues decenas, porque son 3, 4 al año, por lo menos, para 100, 150,000 personas, conciertos que incluso han rebasado eso. Tuvimos un momento muy importante con Grupo Firme en 2022, saliendo de la pandemia, un grupo muy interesante, pero de carácter popular, muy festivo, muy alegre, que surge desde abajo y los jóvenes escuchan a Grupo Firme durante la pandemia. Entonces, cuando termina el confinamiento, pues Grupo Firme convocó a 300,000 personas 300,000. en el Zócalo. Y después, al año siguiente, los Fabulosos Cadillacs, que es un grupo pues, emblemático, latinoamericano, muy querido aquí, pero ya no solo por una generación de los 90s, sino ya también por los hijos. Entonces fue un concierto también alrededor de 300,000 personas. ¿Hay algo especial con el público mexicano y los conciertos en general? No sé si sea grilla o generosidad de parte de los artistas que vienen a México, pero uno escucha una otra vez, desde Bad Bunny hasta Shakira, etcétera, siempre reconocen el público mexicano como un público particularmente entregado, particularmente pacífico. También a mí me impresiona, quizás hay ocurrido cosas que no me enteré yo, pero en todos estos conciertos no ha habido incidentes importantes de violencia, de peleas. Hay algo muy especial alrededor del concierto y los mexicanos aquí, por lo menos los chilangos, ¿no? Pero lo dicen todos los artistas que se presentan en México, que somos un público muy fiel, muy entregado, muy cariñoso, nos encanta bailar, y también lo dicen las estadísticas de las plataformas de música, que somos en la Ciudad de México de los principales, de las ciudades más consumidoras de música. Y la música sí es una expresión artística muy especial, nos congrega. Los conciertos masivos son pues, nuevos rituales contemporáneos que tienen un carácter muy político, porque es la apropiación del espacio público, además un encuentro interclasista, donde pues todos convivimos muy pacíficamente. Creo que así como aprendimos algunos a organizar los conciertos masivos, el mismo público de la Ciudad de México aprendió a asistir a estos conciertos con una conciencia que es, eso lo logró la lucha en la ciudad, vinculada a la lucha por la democratización. No podíamos elegir jefes de gobierno, no había una política pública en la ciudad propia. Esta se conquista a partir de 1997, entonces el movimiento estudiantil que había organizado los conciertos de forma autogestiva, pues puede esa misma generación realizar los primeros conciertos masivos en el Zócalo. Tienes que hacer un esfuerzo muy especial para difundir, para asegurar que esta cantidad de gente venga, o es suficiente con lanzar el anuncio y la población se encarga de difundir. Sí, con el anuncio ya es muy orgánica la difusión para asistir a estos conciertos. Cuando tú presentas
a Silvio Rodríguez, a Jean Manuel Serrat, a La Maldita Vecindad, a Rosalía. Bueno, pues hay miles y miles de seguidores que se van corriendo la voz y acuden. ¿Y la seguridad nunca ha sido el problema entonces? O sea, No. no hay operativos. El problema a veces es la saturación. Ajá. Porque cuando hay tanta gente, pues todo el mundo quiere estar cada vez más adelante y vas empujando, entonces se genera mucha presión al frente. Pero hay mecanismos, una serie de vallas y demás, poniendo además delays de pantallas y audios para que no se haga esa presión. Pero en la convivencia no hay mayor necesidad de medidas de seguridad. Algo muy interesante ocurrió recientemente alrededor de la próxima visita del grupo coreano BTS. Así es. Sí. Se organizaron los fans, los aficionados, a exigir que bajaran los precios, a pedir más conciertos. Hasta la presidenta de la República mandó un oficio Está interviniendo. Me pareció alucinante, muy positivamente, por el tema del activismo de los jóvenes, son sobre todo mujeres muy jóvenes mexicanas que están encabezando esta lucha, pues, por sus intereses y su música, y que inmediatamente está teniendo una trascendencia política. En general, estas empresas que organizan los conciertos privados, pues se abusan un poco, ¿no?, de esta misma población tan generosa que termina hasta desembolsando miles y miles de pesos para ir a ver a sus artistas favoritos, ¿no? Sí, bueno, la industria del espectáculo es poderosa. Yo creo que sí hay que regularla y moderar esos costos, pero sobre todo desde lo público, lo que se tiene que garantizar es ese acceso gratuito de toda una serie de conciertos y de eventos culturales en donde no hay ningún tipo de discriminación por tu origen económico, ¿no? Entonces, por eso es todavía más valioso estos conciertos masivos, porque es la posibilidad, pues, de que muchos vayan y vean a sus artistas favoritos. Por eso la programación del Zócalo, pero también en otras plazas como el Monumento a la Revolución y demás, tienen que ser muy plurales. Es decir, para atender a todos los gustos, edades, de una ciudad muy diversa. ¿Y los y las artistas cobran normalmente por estos conciertos públicos gratuitos? ¿Sí les piden? Sí, pero con otros costos, porque tiene un carácter muy específico. Estos conciertos gratuitos son sin fines de lucro. Claro. Y los artistas, pues, son conscientes y muchos lo comprenden bien. Ahora, otros, por ejemplo, Silvio Rodríguez, dijo, no, pues yo no cobro para el Zócalo. Para mí ya es un orgullo tocar una vez más en el Zócalo. Grupo Firme tampoco cobró, y de hecho ahí tuvimos un caso especial. Grupo Firme quiso ellos pagar toda la producción, que estamos hablando de millones de pesos. Wow. ¿No? Y bueno, así otros casos que son artistas, pues, muy conscientes de que es pues un beneficio para la sociedad. Alguien que ha sido muy relevante, ya lo hemos tenido 2 veces en el Zócalo, es a Residente. Claro. La última vez se volvió el mitin más grande en toda América, pronunciándose contra el genocidio en Gaza. Claro. Fue noticia mundial, ¿no? Un público, pues, que se mostró muy combativo. O la visita de Roger Waters también, ¿no? Sí, se politizó también. Claro. Muy interesante, ¿no? Va a ser fascinante trabajar ahí. Conoces los artistas cuando vienen, Sí, supongo. sí, sí. Aprovechas ahí para sacar tu selfie, aunque sea. No es lo mío, pero sí, el trato personal. Y tienes, bueno, supongo que no puedes divulgar los eventos futuros, pero hay algo que puedes compartir con la audiencia que quisieras saber qué viene. Siempre me preguntan eso. Pues no, en su momento se anuncian, pero bueno, es un programa, pues, muy robusto, muy demandado por la ciudadanía y muy criticado por la derecha. Cada vez que se hace un anuncio, la derecha se manifiesta en contra, ¿no? Ve eso como una práctica inadecuada. Entonces, bueno, hay un debate ahí
se garantizan los derechos culturales con este tipo de manifestaciones y muchas otras. Por ejemplo, hemos hecho videomappings, el último sobre los 700 años de fundación de la Ciudad de México. En cuestión de 15 días llegó a 1,5 millones de personas a ver un videomapping que contó además pues, muy pedagógico la historia de la ciudad y la gente pues, con un interés asombroso. La Feria del Libro, Internacional del Libro en el Zócalo. Cada año, pues, ¿cuántos años trae eso ya? Ya, lo fundó Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, tiene 25 años ya. Pues es la feria del libro más popular y además crítica, pues se ha vuelto el espacio de debate de la Cuarta Transformación de forma muy relevante. Y ahora el 1 de enero hubo un tecno festival, ¿no? En Reforma. Sí, Eso fue una innovación, ¿no? Ya es una tradición hacer un concierto en Paseo de la Reforma para recibir el Año Nuevo. Pero el año pasado estuvo Polimarch, que bueno, pues generó algo impresionante, llegaron 250,000 personas, y eso abrió la posibilidad de este último 31 de diciembre hacer un rave, de un gran concierto de música electrónica, en donde ya más que un artista, porque por ejemplo tuvimos a Rubén Blades ahí algún año, a Los Ángeles Azules, pero ahora ya se ha vuelto una fiesta muy especial, que es más bien como el concepto de la fiesta, lo que atrae a muchísima gente a recibir el año pues en colectivo, la multitud, en el espacio público, seguro. Es también una señal de una vida muy intensa que tiene la Ciudad de México. Y insisto, ese tema de la seguridad, la paz, o sea, en acción, demostrándolo en un país bastante violento, un mundo cayéndose de pedazos en guerra, en otros enfrentamientos armados y violentos, y tener la Ciudad de México estos oasis, demostrar con la presencia masiva de la gente bailando y paseando con la música, es algo pues increíble y mágico, ¿no? Sí, muy valioso, muy valioso. Yo creo que, bueno, la Ciudad de México y creo el país mismo está en un proceso de pacificación. En 2018 había 4 muertes violentas al día promedio en la Ciudad de México. Hoy son 2 nada más. O sea, estamos hablando de la mitad. Yo creo que la misma sociedad lo está impulsando. Esta cuestión que decía Andrés Manuel de ir a las causas, de no seguir por el camino del autoritarismo, la violencia, no solo tiene que ver con una política de seguridad ciudadana distinta, que respeta los derechos humanos, cuestión fundamental, sino también una visión cultural, ¿no? Es decir, de vernos de otra manera. Este individualismo exacerbado nos llevó a una cosa que, pegado al consumismo también, pues llevó a esta idea de la narcocultura, ¿no? De la vida loca, con tal de tener mucho dinero, el lujo, aunque sea una vida breve, ¿verdad? Hoy no resulta tan atractivo, cada vez menos, pues, ¿no? Y pensar más bien en el bien común, ¿no? No en esta actitud hiperviolenta que llegamos a ver, ¿no? Una degradación muy fuerte que toma tiempo, son procesos complejos. Las transformaciones culturales se cuecen a fuego lento, en donde la comunidad vuelve a reactivarse en esos cuidados propios, o sea, entre la sociedad misma, quiero decir, ¿no? Muy bien, se nos acaba el segundo bloque, pero también quiero hablar contigo, escucharte sobre la política cultural en general de la Ciudad de México y a nivel nacional, qué se ha hecho, qué falta, el proyecto de Pilares, las utopías, en fin. Pero ahorita regresamos para continuar con este diálogo con Argel Gómez Concheiro, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. No se vayan, aquí les esperamos. Leer
Transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 47 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el encuentro literario más importante de la Ciudad de México. Del 20 de febrero al 1 de marzo de 2026. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. Descubre, crea, escribe tu propia historia. Continuamos aquí con Argel Gómez Concheiro. Gracias a nuestra audiencia. Gracias, Argel, por tu tiempo tan generoso. Pues hablábamos de la cuestión de las políticas culturales, o sea, ¿qué están haciendo el gobierno de la Ciudad de México, gobierno federal, en este ámbito de la intervención de la cultura? De hecho, la actual secretaria de Cultura viene justo de la Ciudad de México. Claudia Curiel era de aquí de la ciudad, se fue por allá. Y tuvimos el proyecto de los Pilares, ahora con Clara Brugada las Utopías, que no son exclusivamente culturales, pero tienen un impacto, una visión cultural muy fuerte. ¿Qué es la lógica que viene abajo de todo esto y cuáles son algunos de los logros y pendientes que hay? Mira, yo estoy convencido, a partir de 2018 se cambiaron muchas políticas públicas, incluida una política cultural, que México tenía tradición de potentes instituciones para la cultura, el INVAL, el INA, son instituciones muy viejas, muy relevantes, pero que venían teniendo pues, un deterioro. Pues, el neoliberalismo fue muy agresivo frente a todas esas grandes instituciones, ¿no? Lo que ocurre a partir de 2018 es un fortalecimiento institucional, pero con una orientación además hacia lo comunitario, hacia lo popular, hacia las periferias, una visión pues que corresponde a una visión política. Esto es una idea central, por ejemplo, es por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Entonces, proyectos como los semilleros creativos por todo el país, sobre todo en las comunidades indígenas, marca un antes y un después. Después también proyectos en la Ciudad de México semejantes como son los Pilares, un proyecto que impulsa Claudia Sheinbaum, que bueno, no tiene antecedentes, son 300 espacios por toda la ciudad, en las colonias más marginadas, en donde además se piensa como un espacio comunitario. Y las utopías en Iztapalapa, también incluso con más funciones todavía, no solo pedagógicas, culturales o de capacitación para el empleo, sino también de atención a las infancias, a los discapacitados, casas de día para adultos mayores. Estamos hablando de distintos modelos, muy novedosos cada uno, que tienen como común denominador la atención a las comunidades. Incluso te diría a crear comunidad alrededor de estos espacios. Una sociedad que fue muy golpeada, muy fragmentada, pues requería de esos espacios en donde además lo que hemos visto en los últimos años es una apropiación muy potente de estos proyectos para usarlos por las infancias, los jóvenes, de todas las edades. Yo creo que aquí en la ciudad, bueno, es notable el cambio en la vida de las comunidades, de los barrios, de los pueblos y colonias, gracias a estos nuevos espacios. Entonces, la cultura, pues, no se da en abstracto, no se da quién sabe cómo, o sea, requiere los espacios, el lugar de encuentro de la gente. Entonces tenemos, por ejemplo, el Carnaval de Carnavales o tenemos el Día de Muertos, en donde ahora se organizan con una perspectiva popular, en donde muchas de estas comunidades que se han formado en los Pilares, en las Utopías, participan con su creación, con sus producciones, sus coreografías, sus carros alegóricos, sus mojigangas. O sea, creo que incluso la fiesta de Día de Muertos es muy interesante porque en los últimos años pues ha vivido una explosión, ¿no? De sobre todo muchos jóvenes queriendo participar, algo que es muy propio, algo que además conecta con la historia y que además es festivo y es en el espacio público. Entonces, desde las ofrendas monumentales de Día de Muertos, todas las que se realizan
en estos centros culturales, como el desfile de Día de Muertos, pues es muestra de esa vitalidad social que se da desde abajo. Por menos al principio del sexenio de Andrés Manuel, igual no tanto ahora, pero me dirás, cierto sector de los líderes culturales, directores, artistas, escritores, fueron muy críticos con la 4T, diciendo que estaban olvidándose de estas grandes producciones, que por poner tanto énfasis en la comunidad, estaban menospreciando a los grandes talentos. No sé si incluso hubo confrontaciones mediáticas públicas. ¿Esta separación ya ha logrado superarse? ¿Qué es lo que pasó ahí y cómo estamos en esa materia de la relación con la élite cultural, pues? Bueno, hay un distanciamiento evidente entre lo que creo que dices bien, una élite cultural, intelectual, que estuvo muy vinculada al poder y que con la llegada de la Cuarta Transformación, pues hubo una ruptura importante. Aguilar Camín lo dijo muy bien, o sea, ya no hay apapachos, ¿no? Sí era una política del viejo régimen muy orientada a apoyar con muchos recursos a personas, grupos intelectuales que hicieron empresas privadas además, que incluso tuvieron tareas como la elaboración de los libros de texto, imagínate tú, no desde una visión del Estado, pública, no desde una política de abrir el debate con los profesores y profesoras para elaborar los libros de texto, sino a una empresa élite que introdujo un montón de valores neoliberales. Entonces, pues a la hora de ser desplazados, empezaron en los medios masivos, en las redes sociales, pues a extender una visión de que la 4T pues despreciaba la cultura. Si uno lo ve desde otro lugar, desde las propias comunidades, desde la periferia, lo que ha habido, por ejemplo, es muchísimo más empleo a promotores culturales, artistas, jóvenes egresados de las escuelas de artes, de educación superior, que han encontrado posibilidades de trabajo para desplegar su talento. Entonces, y luego pues en una programación muy intensa, ¿no? Que ya hablamos, no solo de los grandes conciertos, sino bueno, de teatro, de danza en el espacio público, muy intensa. Entonces, yo creo que fue un divorcio natural, cantado, y que aquí lo importante es ver que pues hay otros avances importantes en la participación de muchos creadores en el trabajo cotidiano. Este concurso, por ejemplo, de México Canta, ¿cómo resultó? ¿Fue un éxito? ¿Cuántos participaron? ¿Se descubrieron nuevos talentos? Muy valioso en un aspecto que no solo en México Canta ocurrió, ya venía pasando en otros momentos de mucha visibilidad de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Claro. Es el primer concurso binacional, en donde además la participación de los mexicanos que viven allá en Estados Unidos fue muy grande. Y además, pues significó también en el propio concurso, si uno lo analiza con cuidado, te das cuenta de dos expresiones distintas, tanto la que está ocurriendo allá en Estados Unidos a la que está acá. ¿Y por qué digo que es diferente? Porque los migrantes en este difícil proceso de irse de su tierra se vuelven mucho más apegados a las tradiciones mexicanas. Entonces, el mariachi pues les significa una resistencia cultural. Acá de este lado de la frontera, pues no tanto. El mariachi pues es cotidiano y hay otras expresiones más contemporáneas. Entonces, bueno, este concurso binacional creo que mostró una diversidad y también lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que es interesantísimo. Grupo Firme donde despega es en Estados Unidos. Llena estadios enteros como ningún otro grupo de habla en inglés o de Estados Unidos. Fue impresionante porque además convocaba a mexicanos y a latinos en general, ¿no?
en un momento de los conciertos de Grupo Firme, pues desfilan todas las banderas de América Latina, ¿no? Hay una identidad nacionalista latinoamericana muy especial. Sí, es fascinante esta apuesta por la cultura popular, pero no solamente popular, sino del pueblo y pescar y generar nuevos talentos. Uno luego se pregunta, y me acuerdo que mismo Andrés Manuel lo dijo en una mañanera, ¿dónde están el Diego Rivera de la 4T, ¿no? O la Frida Kahlo. De repente uno sí quisiera ver así figuras, pero igual esa es como la vieja lógica elitista, ¿no? Queremos materializar la cultura en una persona, ¿no? Pero supongo que también tarda tiempo, ¿no? Toma tiempo. Eso es clave. Bueno, piénsalo, para la Revolución Mexicana inicia en 1910, el movimiento muralista tiene sus primeros pasos con este célebre manifiesto del Sindicato de Artesanos, Pintores y Escultores en 1921, 11 años después. O sea, la cultura sí tiene otros ritmos y otros procesos de ir decantando lo que termina siendo simbólico para una época o representativo de un ánimo social. Yo creo que la manifestación actualmente de como se conoce la música regional mexicana es la canción que ha acompañado a la Cuarta Transformación. Además es una música regional mexicana distinta porque ya no es el narcocorrido, por el contrario celebra la vida, son muchas historias de amor, de desamor, muy nacionalista, orgulloso, digamos, de esta larguísima tradición de la música de banda, sinaloense, pero también con mucha raíz oaxaqueña. Entonces creo que ahí hay una manifestación muy contemporánea, muy de nuestros tiempos, de estos cambios. Ahora, arte más político, que es creo a lo que te refieres con la pregunta, bueno, hay algunas manifestaciones, creo que el corrido sigue siendo muy recurrido para contar historias, ¿no? de lo que ha ido pasando, entonces hay muchísimos, Canción sin Miedo, pues ya lo mencionamos, ¿no? Para específicamente el avance de los derechos de las mujeres en nuestro país. Entonces, pero bueno, sí hay que estar atentos pues, a esas nuevas manifestaciones y viejos himnos también, porque por ejemplo la canción de Latinoamérica o Matador de los Fabulosos Cadillacs, pues siguen siendo muy significativos para nuestros tiempos. Sí, no, es crucial y como dices, este tema de los Estados Unidos es muy importante, sobre todo ahora con pues estas casi guerra civil, ataque a su propia población de parte de Trump y en particular en contra de los latinos, los mexicanos. La música es una de las fuentes más importantes de esa fuerza de resistencia y eso es muy lindo que nos une, pues en Norteamérica la población son más de 35 millones de mexicanos allá, así que esta integración cultural de resistencia es una necesaria contrapartida, contracara de pues, la integración económica que genera desarrollo, pero también genera mucha explotación y desigualdad. Pues hay otro tema, Argel, que has mencionado a lo largo de la entrevista, pero que querías dar un reconocimiento muy especial, ¿no? Que es este tema de que se están cumpliendo 40 años de esta lucha estudiantil en que tú participaste. Muy joven, supongo, no sé exactamente cuántos años tienes ahora, pero habrás de tenido 12, 13. ¿Qué edad tenías cuando participaste en ese movimiento del CEU? Ya en el CCH Sur, directamente en 91, 92, digamos que el Consejo Estudiantil Universitario tuvo distintos momentos. El primer grande que sorprendió a todo mundo fue en 86, 87, finales del 86, y se prolongó en 87. Como te decía, es el primer movimiento contra las políticas neoliberales. Sorprendió porque el rector creyó que pues, las reformas iban a pasar sin mayor resistencia. El movimiento estudiantil pues, había vivido un reflujo tremendo después del 68.
aunque había habido una experiencia estudiantil muy valiosa de autoorganización en el terremoto en 85. Fue una experiencia que marcó a esa generación y que dio herramientas para esa gran movilización que se vivió en el 86-87. El movimiento triunfa, hay otra actitud de parte de la Rectoría, se acepta el diálogo público, se transmite por Radio UNAM, entonces la universidad se paraliza para escuchar este debate de ideas entre las autoridades y los estudiantes, los dirigentes del CEU. Entonces eso decantó el conflicto porque pues concitó el apoyo generalizado entre los universitarios, las demandas estudiantiles de rechazar esas reformas privatizadoras, elitistas, y mejor ir a un proceso democrático que se concretó en 1990 con un congreso universitario, un ejercicio extraordinario, nunca había ocurrido, no ha vuelto a ocurrir, un congreso en donde estaban los distintos sectores de la UNAM representados. No se avanzó mucho en ningún sentido, ni desde una visión neoliberal, ni tampoco la concepción progresista que tenía el movimiento estudiantil, porque hubo un empate. Algunos avances sí hubo, como los consejos académicos, fue acuerdo del Congreso Universitario la creación del canal de televisión de la UNAM, por ejemplo, pero inmediatamente después del Congreso de 1990, Rectoría vuelve a las andadas queriendo imponer las cuotas. Y ahí es donde yo participo. Y bueno, fue un periodo largo. Durante todo un año Rectoría quiso convencer a la comunidad de que era conveniente cobrar las cuotas. Y fue una batalla cultural, de concepción. Decía la Rectoría y grupos allegados que pues no se valoraba la educación porque no se cobraba, que la universidad ganaba en autonomía si podía tener sus propias finanzas y no depender del Estado, y también que era un criterio de justicia incluso, ¿no? Que los que tuvieran, los estudiantes que tuvieran, pues pagaran, ¿no? Hacen una propuesta muy tramposa. Se nos acaba el tiempo, Argel, Ajá. perdón, ya estás relatándonos toda la historia y incluso lo CEU. escribiste, tenemos un libro. ¿Cómo se llama? La fuerza de la razón. La fuerza de la razón, ahí está. Un lema de ese movimiento. Pues plantearon que las cuotas eran para los estudiantes que iban a entrar, no los que estaban en el movimiento. No contaban con la solidaridad de los estudiantes en activo con las futuras generaciones. Es un movimiento que sale triunfante y que la Cuarta Transformación pues tiene una raíz muy importante en ese movimiento estudiantil. Hay muy pocas universidades en el mundo, aún universidades públicas, que sigan siendo gratuitas hoy. Chile hace mucho cobran cuotas terribles. Incluso en la Ciudad de México, en México, en el país, todas las universidades casi de fuera de la Ciudad de México cobran alguna cuota a sus estudiantes. La UNAM es excepcional en el escenario mundial por seguir siendo gratuito y eso es gracias a la lucha de ustedes y otras generaciones. Han habido olas y olas. Y en el 99 con el CGH. Exacto, hay toda una historia de esa conciencia. Y si no fuera por esa contribución a la historia tuya y de miles más, hoy pues la UNAM no sería lo que es, un vehículo de movilidad social, de gratuidad y de que no sé cuál es el porcentaje ahorita, pero supongo que más del 50% de los estudiantes todavía son de primera generación, que sus padres no estudiaron. Entonces, creo que es un tesoro, ¿no?, que tenemos. Y que está en expansión con las nuevas universidades, el de la educación concebida como un derecho universal, como también la pensión a adultos mayores, como muchos programas que responden sí a una visión en donde también la cultura está incluida como un derecho de la sociedad. Y en esa construcción de un nuevo Estado que esté a la altura
pues, de los deseos de cambio de la sociedad misma, que es el motor, en última instancia, de toda transformación. Pues muchas gracias, querido Ángel. De nada. Gracias por estar acá con nosotros y gracias a nuestro muy amable público por estar todos los domingos de manera fiel con estos Diálogos por la Democracia de TV UNAM. Siguen las redes, ahí están en la pantalla de TV UNAM, del Puense UNAM, del programa Democracia, y les esperamos también en la Feria del Libro de Minería, ahora a finales de febrero. Esperamos con mucho gusto ahí, siempre también un gran festival del conocimiento, del pensamiento crítico. Nos vemos aquí en 8 días. Gracias.